Días. Eh, Hoy vamos a hablar de urgencias oncológicas. Mi nombre es Luzana Villa, residente de Penal de tercer año. Entonces, yo creo que para empezar, esta diapositiva, que es una de las más importantes de la charla, es que la sospecha de cáncer infantil es una urgencia, muchachos. Y que una de las primeras causas de muerte en cáncer infantil, pues es precisamente no pensar en cáncer infantil. Entonces, yo creo que para empezar, esto es uno de los mensajes que les quiero dejar, porque esto es muy, muy importante. ¿Cómo se define urgencias oncológicas? Pues son condiciones clínicas que se presentan ya sea como una manifestación inicial de cáncer o de alguna complicación derivado de la propia neoplasia o durante el tratamiento. Esto va a amenazar la vida del paciente y pues va a requerir un manejo que es un manejo emergente. Eh, Entonces, a modo de introducción, tenemos que el cáncer pues, es una causa de morbimortalidad en niños de todo el mundo. En las últimas décadas pues, se ha producido un aumento significativo en la supervivencia de los niños de cáncer, pues porque se han aplicado nuevos métodos y protocolos de tratamientos pues, en la práctica médica. Sin embargo, muchos de estos niños requieren un ingreso a UCI pues porque la intensidad y la toxicidad del tratamiento, incluso la enfermedad per se, y pues cuando te presentan emergencias oncológicas, pues muchos requieren este manejo en uso. En cuanto a epidemiología a nivel mundial, tenemos que la incidencia general es alrededor de 100 por cada 100.000 niños, y esta es la incidencia por cada millón en los niños con cáncer en el periodo del 2006 al 2010. Tenemos que las tres principales causas de cáncer en niños estaba en primer lugar las leucemias, segundo los tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar se encuentran los linfomas. Tenemos que, según la OMS y la OPS, más de 400.000 niños, niñas y adolescentes son diagnosticados a nivel mundial con cáncer lo configura como una de las principales causas de muerte en estos grupos de edad, en los pacientes pediátricos. Tenemos que, según GloboCan, que son el Observatorio Global de Cáncer, los tipos frecuentes, o sea, los tipos más frecuentes de cáncer están las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, los tumores renales como el tumor de Wilms y el retinoblastoma. Tenemos que en el 2020 la leucemia representaron el tipo de cáncer con mayor incidencia en aquellos pacientes menores de 19 años, registrando en el 2020 80.491 casos. Y de estos, más de la mitad, el 58.2%, ocurrieron en hombres. Tenemos que en países de ingresos bajos y medios estiman alrededor de una supervivencia solamente del 20%. Ellos lo contribuyen, dicen que porque hay limitaciones en tener un diagnóstico precoz, en tener un diagnóstico adecuado y tener un acceso a un tratamiento de calidad. Mientras que en los países de ingresos más altos, dicen que la supervivencia puede llegar incluso al 80%, impulsada, ellos lo dicen que por los avances de la medicina y pues porque los pacientes pueden tener un acceso a una atención multidisciplinaria de manera pues de manera precoz. ¿Cómo estamos en Colombia? En el según la cuenta de alto costo, durante el periodo del 2 de enero del 2021 al 1 de enero del 2022, se reportaron 921 casos nuevos de cáncer pediátrico invasivo. Tenemos que de estos, el 60.5% era cáncer de origen hematológico, mientras que el 55.6% pues afectaba nuevamente a la población masculina, que es similar a lo que se ve pues a nivel mundial. Tenemos que en Colombia los tipos más comunes de cáncer es leucemia linfoide aguda, que ocurre alrededor del 38.6%, seguido por tumores del ojo, pues el retinoblastoma principalmente, y tumor del sistema nervioso central en el 16.4%, y los linfomas, principalmente los non-Hodgkin, en el 7.9%. Y en Colombia describieron en ese momento que la región Caribe y Central eran los que tenían mayor proporción de casos. La región Caribe con un porcentaje de 23.7% y la región a nivel central del 22.8%. Esto es una tabla que se denomina comportamiento en la notificación del cáncer en menores de 18 años según la clasificación del cáncer y el grupo de edad. Esto es en Colombia en el año 2021, fue publicado por Civigila, donde tenemos que de todos los grupos etarios, desde los menores de un año
hasta los de 15 a 17 años, donde vemos que la leucemia linfoide aguda o sea, se presenta con mayor, digamos, prevalencia en todos los grupos de edad, para un total de 549 casos en el año 2021. Y el que menos se presentó fueron los tumores epiteliales, solamente con como 7 casos en el 2021. Después de la leucemia linfoide aguda, como hemos hablado previamente, están los tumores del sistema nervioso central. En el 2021 en Colombia tuvimos 260 casos. Y segundo, por los linfomas, como también habíamos dicho previamente, que es lo mismo que ocurre a nivel mundial, tuvimos en el 2021 179 nuevos casos. Y en el 2023, según el Instituto Nacional de Salud, se dio una tasa de notificación de cáncer en estos pacientes menores de 18 años, fue de 12.8 por cada 100.000 niños. Aquí, por datos, ustedes como médicos generales, esta charla aparentemente es, o sea, tiene tanta pertinencia. ¿Por qué? Porque ustedes con cáncer para acá y ustedes como médicos un poquito. Aquí lo vemos, es un sitio de referencia. Sin embargo, si no pensaban, pero no sé. Si usted ve la tabla, de 5 años, debe por ejemplo, cáncer literalmente. Y óseos, porque si uno piensa que se puede conectar ahí. Una persona chipata y uno vea no, tenemos que pensar en el ojo, ¿sí? Y es importante hacerlo ya. Lo he enseñado. Es clave fundamental para verificar récords tecnológicos. La idea de estas artes es que mis alumnos y buscar siempre en la LPA lo más que puede, pero que normalmente la LPA de cáncer, y que cáncer no solamente las viejas, ¿sí? Sino que los niños también lo ven. Listo, gracias. Cuanto a cómo se clasifican las urgencias oncológicas, pues tenemos, digamos, varias emergencias, pero las que vamos a hablar aquí son de estas. Vamos a hablar de emergencias infecciosas, que están la neutropenia febril, las emergencias metabólicas, en las que se encuentra la hiperleucocitosis y el síndrome de lisis tumoral, las emergencias cardiotorácicas como el síndrome de vena cava superior, las emergencias neurológicas como el síndrome de compresión medular, y también pues se pueden encontrar emergencias hematológicas, emergencias abdominales, bueno, de todo tipo de emergencias de acuerdo pues el tipo de tumor. Entonces, para empezar, me profundicé un poco en neutropenia febril, que va a ser la primera en la que vamos a hablar. Tenemos que la neutropenia es una complicación que es potencialmente fatal en el tratamiento del cáncer, y se asocia pues, a que los pacientes tengan un alto riesgo de infecciones bacterianas. Entonces, ¿cómo se define neutropenia? Como un recuento absoluto, perdón, de neutrófilos por debajo de 500 células, o menor o igual a 1000 si se predice que este paciente va a tener una caída de cifras menor a 500 en las siguientes 24 y 48 horas. Esto porque es importante, es porque los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia entran en una etapa de que se llama nadir. Entonces el nadir, no sé si lo han escuchado, ocurre del día 7 al 10 después de la quimioterapia. Entonces, si usted me llega, si llega un paciente al séptimo día después de la quimioterapia y usted ve que tiene linfocitos en 1000 o un poquito en 900, usted predice que a los 2 días, como está en su nadir, pues posiblemente este paciente va a bajar a 500. Entonces, a eso se refiere. Y fiebre lo describen, perdón, se me olvidó decirle que esta es el consenso del 2021 que fue publicado por el Consenso Latinoamericano de Infectología Pediátrica. Y describen fiebre como un registro único de temperatura axilar mayor o igual a 38,5 o dos mediciones mayor o igual a 38 con una separación entre ambas al menos de 1 hora. Sin embargo, es importante, no se queden solamente con esto, porque en los pacientes oncológicos, cuando usted tiene febrícula, o sea, usted tiene 37,5, 37,7, actívese, porque le va a hacer fiebre. Entonces, ese también es uno de los mensajes importantes. Tenemos que la neutropenia febril está presentado en 1 por cada 3 pacientes que tienen cáncer, especialmente aquellos que están recibiendo tratamiento para leucemias agudas. Tenemos que el 80% de los pacientes con neoplasias hematológicas van a desarrollar neutropenia febril durante los ciclos de quimioterapia, y entre los que tienen tumores sólidos,
lo van a desarrollar entre el 10 al 50% de los casos. Entonces, aquellos que están en quimioterapia incluso pueden tener de 6 a 8 episodios durante todo su tratamiento. La mortalidad, también lo dice en negrilla, es alta. Tenemos que, como ven acá abajo, el 50% de los pacientes que no reciben antibióticos temprano se van a morir. Entonces, esto también es para que ustedes sepan la importancia de esto. Y si reciben antibióticos, esta mortalidad puede disminuir hasta el 2 al 3%. Entonces, por eso es fundamental contar con un manejo precoz, un manejo racional y un manejo personalizado. Y todos de estos pacientes se tienen que hospitalizar. Pacientes oncológicos. Usted en un rural, llegó con el paciente, no van a sacar el paciente, se le va a morir el paciente, no pueden intervenir adecuadamente, no le colocan antibiótico adecuadamente. En cuanto a la clasificación, entonces usted cuando lo recibe tiene que clasificarlo. Entonces tenemos unas neutropenias que son de alto riesgo y unas de bajo riesgo. ¿Cómo yo determino que es una neutropenia febril de alto riesgo? Aquellos que tengan leucemia amiloide aguda o que tengan una leucemia linfoblástica en recaída. Aquellos que tengan hipotensión arterial o que tengan la PCR mayor a 90. Y si no tiene estas, pues que tenga estas en conjunto, que son menor o igual a 7 días de la última quimioterapia, por lo que les decía, porque no ha entrado en el NADIR, y el recuento de plaquetas menor a 50.000. Y si no cumplo ninguno de estos criterios, pues es neutropenia febril de bajo riesgo. ¿Listo? Sí. Sin embargo, ya el intensivista y no dice, el paciente ya va a protección arterial. No, ya está. Sí, claro. Ya, yo pienso que hay algo intensivo a la gobernador, ¿cierto? Sí, infectólogos. Infectólogos, sí. Listo, otra manera de clasificarla es como neutropenia febril persistente, profunda y prolongada. Tenemos que la febril persistente es cuando tenga el recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 y que tengan fiebre por más de 96 horas o por 96 horas. La profunda es el recuento absoluto de neutrófilos menor a 100 y la prolongada es que ese recuento de neutrófilos esté por debajo de 500 durante más de 10 días. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que multifactorial el mecanismo por el que la neutropenia pues, puede generar infecciones o mortalidad. La pancitopenia, el reemplazo de la médula, los defectos de la inmunidad humoral y celular, la mucositis y la infección del catéter venoso central. Entonces, la pancitopenia pues, puede ser causado por los fármacos de la quimioterapia que son citotóxicos o por la invasión directa del microorganismo en caso de que se tenga una insuficiencia medular adquirida. Entonces tenemos que la anemia y la trombocitopenia, pues usted los puede corregir con transfusión, pero la neutropenia es tan importante pues que porque plantea un peligro inminente pues para la vida del paciente por el riesgo de una enfermedad pues bacteriana o fúngica que sea invasora. Tenemos que los neutrófilos pues, son los que fagocitan los microbios y los erradican de manera de diferentes métodos, porque eso sería otra exposición. Y también ayudan a generar fiebre, a liberar pirógenos endógenos en respuesta a una infección. Pero si no tengo neutrófilos, pues las células epiteliales pueden liberar más citoquinas, que son las que me generan fiebre. Entonces, si yo tengo un paciente con invasión directa de la médula ósea, esto me puede generar que exista como defectos quimiotáxicos y fagocíticos de los neutrófilos. Entonces hace que los neutrófilos no tengan la capacidad de llegar al sitio de infección y contenerlo, por eso es que hacen esta infección. Otra cosa importante es la mucositis inducida por la quimioterapia. ¿Por qué? Porque estos pacientes, pues por la misma toxicidad del tratamiento, pueden tener mucositis y esto hace que se rompan las barreras mucosas habituales del tracto gastrointestinal. Eso hace que pueda tener una predisposición a translocación bacteriana y de hongos comensales a nivel del tracto gastrointestinal al torrente sanguíneo. Entonces, esto es un factor causal importante de neutropenia febril en los pacientes oncológicos causada por organismos gram negativos. Aquellos que tienen catéter venoso central, tenemos que se pueden colonizar por bacterias comensales de la piel o que tengan mala higiene pues, en la manipulación y ambas me pueden provocar
provocar una infección invasiva por estos microorganismos. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes que tienen catéter, o usualmente tienen catéter implantable, ¿no? Pero pues los tenemos hospitalizados y tienen catéter venoso central, entonces el manejo por eso es tan importante. En cuanto a la etiología, tenemos que la neutropenia febril puede ser causada por bacterias, por virus, puede ser causada por hongos o incluso puede ser una causa no infecciosa. Simplemente su respuesta hace la neutropenia febril. Tenemos que es más común ver la flugemia en aquellos que ya han hecho un episodio pasado de una neutropenia febril. Y dentro de la etiología tenemos que el 42.1% es ocasionado por gram positivos, segundo en un 34.3% en gram negativos y el resto, digamos, se distribuye entre virus el 3.2% y las infecciones fúngicas en el 4.8%, pues que son más comunes en ellos que pues, en pacientes no oncológicos. Entonces, la clínica tenemos que la mitad de los pacientes que tienen neutropenia febril no tienen ni síntomas de inflamación, o sea, de un foco aparente. Tenemos que usualmente la fiebre es el único signo de infección en los pacientes que tienen neutropenia. Entonces, vamos a aprender cómo hacer el abordaje. Entonces, el abordaje inicial en las primeras 24, 48 horas, cuando usted le llegue a este paciente, primero una historia clínica muy detallada. Usted tiene que con ellos preguntar por los antecedentes vacunales, si tienen mascotas, si tienen historia de viajes, tienen que hacer una anamnesis dirigida para que usted sepa qué tipo de cáncer tiene el paciente, qué tipo de quimioterapia tiene, en qué etapa de la quimioterapia está, o sea, si está en inducción o en qué parte de en qué fase de la quimioterapia está, si ha estado hospitalizado previamente, si ha tenido neutropenias febriles antes, tiene que preguntar si tiene nexo epidemiológico con alguien enfermo en la casa. Es importante preguntar si está recibiendo algún cubrimiento antibiótico profiláctico, pues porque así usted va a poder hacer el tratamiento inicial. Y otra cosa es el examen físico exhaustivo. Este abordaje inicial es clave para yo detectar el posible foco de infección, así poder orientar a la etiología de este episodio y poder categorizar el riesgo que tiene ese paciente. Entonces, cuando usted haga esto, pues antes tiene que hacer el triángulo de aproximación pediátrica, como siempre lo hacemos. ¿Para qué? Pues para mirar si hay condiciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Tiene que medir los signos vitales. Se recomienda utilizar temperatura oral o axilar, no utilizar rectal, pues por lo que hablábamos ahorita, la translocación bacteriana, la mucositis y demás. Tengo que mirar, revisar la piel, mirar si este paciente tiene catéteres o no. Tengo que buscar a nivel del tracto gastrointestinal las lesiones, pues por lo que les digo que lo predisponen. Tengo que buscar focos como sinusitis o otitis, entonces tengo que buscarle los oídos, la nariz, la garganta. Entonces recordar, como les dije, que la mitad de los pacientes puede no tener un foco aparente, entonces usted tiene que hacer un examen físico exhaustivo. Ese también es una cosa importante que tiene que llevarse aquí. Entonces usted tiene que hacer unos laboratorios. Al inicio de la neutropenia febril tiene que obtener pues, unos paraclínicos mínimos, es el hemograma, las pruebas de función renal y función hepática, porque eso nos permite estratificar el riesgo pues, de que tenga una enfermedad invasora. Tenemos que la determinación de la PCR ha demostrado la utilidad en la evaluación inicial del paciente, porque, como les dije, es uno de los factores, uno de los tips, de los ítems que clasifican neutropenia de alto riesgo. Yo tengo más de una 90, pues bueno, tengo que estar ahí pendiente. Y hablan de la procalcitonina, que dice que actualmente se podría utilizar, pero pues usted no la tiene disponible, usted hágale con la PCR. Y la PCR no solamente me ayuda de manera inicial, sino para luego hacer un seguimiento pues seriado al paciente. Hemocultivos, si tiene cómo hacerlos, tiene que hacer al menos, si tiene el paciente un catéter, o sea, central, tiene que hacer un hemocultivo central por cada lumen del catéter que tenga el paciente y tiene que hacer mínimo 2 hemocultivos periféricos. También ellos aquí hablaban que la muestra de orina, el hemocultivo, usted si los tiene disponibilidad de hacerlo y tiene cómo hacerlo rápido, hágalo. Pero si esto no le retrasa el inicio de antibiótico. Entonces, si usted su local no tiene, pues nada, no lo haga, pero el antibiótico porque tiene que mirar, o sea, no es, los iniciales son hemograma y PCR.
¿Listo? Y la radiografía de tórax, en el 2011, ellos en la guía del 2011 recomendaban tomarle radiografía de tórax a todos los pacientes con neutropenia febril. Pero se dieron cuenta del 2011 al 2021, hicieron varios estudios en los pacientes con neutropenia febril, donde se dieron cuenta que solamente el 3% de esos pacientes tenían neumonía, los que no tenían síntomas, los asintomáticos. Entonces, por eso en el 2021 ellos hicieron una nueva recomendación y es que la radiografía de tórax solamente se hace si el paciente tiene síntomas respiratorios, si no, no hace nada de eso. Ya cuando... O sea, eso está muy bien, pero ustedes y los van a ser generación moleculares. No sé que ayer lo dije en la charla ayer que no va a estar todo en sus arreglados, pero los programas moleculares llegaron para, ¿sí? Y en eso es fundamental, es el tiempo para molecular, o sea, en menos de 25 minutos. Así, profe. ¿Sí? Obvio, si tiene que ser el médicos que ni siquiera aparece ahí, cuando comentaba eso, puede ser, pero tenemos que pensar que estas moléculas, allá los terminan corriendo, ¿sí? Y van a tener ahí cruzado, ¿sí? Sí, ellos... Así, claro, para orientarla. Bueno, entonces, si usted tiene un paciente que le haga síntomas, tiene clínicos de síntomas de meningitis, pues usted considera hacer un Fluoride, el líquido cefalorraquídeo que le sale en menos de una hora. Y si tiene diarrea persistente, pues haga un Fluoride también, un panel gastrointestinal. También, si su paciente tiene diarrea, usted tiene cómo hacerlo, haga un coprocultivo siempre en los pacientes que tengan diarrea, pero pues si ya le empezó a ocurrir una PCR o un Fluoride gastrointestinal, pues bien. Ellos sí hacen énfasis que la radiografía de tórax solamente en sintomáticos, pero hacer búsqueda de virus respiratorios también con un panel respiratorio para detectar virus respiratorios. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el 55% de los pacientes con neutropenia febril era causada por virus sincitial respiratorio, el 3.1% por rinovirus y el 23% por COVID. Entonces, en esos pacientes, así no tengan síntomas, respiratorios, hay que hacerles un panel respiratorio, ¿listo? En cuanto a los estudios de citomegalovirus, el Epstein-Barr y herpes, dice que no habían estudiado de manera sistemática en los pacientes pediátricos, entonces en los niños con neutropenia febril no recomendaban hacerlos como de rutina. El tratamiento, el tratamiento es terapia antibiótica. Importante es que tiene que ser administrado antes de una hora de la llegada al centro asistencial. ¿Por qué? Porque me va a reducir la mortalidad casi del 30 al 50% al 1 o al 2% si yo administro las primeras horas en antibiótico. O sea, una hora antes. Antes de una hora, antes de una hora de la llegada. Sí, antes de una hora de la llegada. O sea, llega y una hora. Eso, sí, antes de una hora, antes de la hora de su llegada. La elección del tratamiento empírico inicial se lo tiene que considerar de acuerdo a su epidemiología local, la epidemiología del centro donde se está trabajando, la seguridad del paciente, el grupo clínico, lo que usted. ¿Listo? Entonces, si yo ya clasifique el paciente, pues que me sale, digamos, no sé si yo logro tener una PCR en menos de una hora, yo ya clasifiqué el paciente si es alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, de acuerdo a eso va a ser la terapia empírica. Entonces, digamos, mensaje es que si sería un paciente con neutropenia febril, usted no va a esperar a que la enfermera quiera ir a tomarle los exámenes, que alguien llegue, ¿cómo se dice? El mensajero a las 2 horas a recoger la muestra. Entonces, también, si tenemos un niño con neutropenia febril, hágale sacar la muestra de una hemograma PCR y lléveselo inmediato al laboratorio para que logremos tenerle menos de una hora y poder clasificarlo. O bueno, 1 o 2 horas, decían ellos. Entonces, yo lo clasifico como alto riesgo. Dice que la ceftazidime como monoterapia había sido evaluado, demostrado que tenía menor éxito la monoterapia. Entonces, decía que si usted va a utilizar ceftazidime, tiene que adicionarle una aminoglucósido. O si usted quiere y tiene cómo hacer una monoterapia, inicia con cefepime o con piperalestina tazobactam. Por lo menos nosotros aquí empezamos con cefepime,
pero por lo menos en Banaco empiezan con piperacina tazobactam. Las dos opciones está bien, pero eso depende como de la epidemiología del centro y pues las guías y todo donde usted trabaje. Entonces, usted tiene... Ese es el perfil que ustedes tienen acá, no es comercial. Yo creo que es genérico. Sí, no sé, la verdad. Entonces, bueno, yo tengo monoterapia o si voy a iniciar ceftriaxona y me le adiciono un aminoglucósido. Entonces, bueno, entonces por eso iniciaría piralina tazobactam. Bueno, una de esas dos opciones, la monoterapia o ceftriaxona o aminoglucósido. Usted tiene que adicionar un segundo antibiótico a estos si inició una monoterapia. Si usted sospecha que el paciente está en sepsis o que tiene una infección por gram negativos o que tiene un microorganismo resistente. Entonces usted de una adiciona el segundo antibiótico. Los carbapenémicos los vamos a dejar solamente si el paciente luce muy mal o si está séptico. ¿Listo? Y voy a utilizar vancomicina en los pacientes que yo sospecho que tengan una infección por cocos gram positivos, osteoarticular, si tiene un catéter venoso central, si el paciente está séptico o si yo pienso que es un estreptococo neumónico resistente a cefalosporinas de tercera generación. Para eso dejaría vancomicina. O sea, la idea es que no empezar de entrada con carbapenémicos ni vancomicina a menos de que el paciente esté séptico, pues, o tenga alguna de estas condiciones. En la neutropenia de bajo riesgo, pues para la realidad latinoamericana, ellos en esta guía se recomienda la terapia clínica de inicio con cefalosporinas de tercera generación de uso endovenoso. Creo que podríamos utilizar la ceftriaxona o también podríamos utilizar cefotaxime, esos que yo clasifico como bajo riesgo. Y ya vamos a ver que en el seguimiento yo puedo mirar si puedo hacer el SWIT oral o suspender el antibiótico en las próximas horas. En estos pacientes de bajo riesgo, evitar a toda costa vancomicina, carbapenémicos y betalactámicos antipseudomonas. Entonces nos quedamos con cefalosporina de tercera generación. Luego, después de que usted use el antibiótico, usted tiene que evaluarlo, mínimo 24 horas después, definir, para usted definir si el paciente sigue siendo bajo riesgo o sigue siendo alto riesgo. Si usted sabe si el paciente con neutropenia le mejoró o no le mejoró, tiene que hacer la curva térmica, tiene que mirar el estado hemodinámico, tiene que hacer un examen físico minucioso para mirar si encuentra otros focos otra vez, y tiene que hacer importante en ellos un hemograma seriado y una PCR al menos diaria. Un hemograma seriado, ¿por qué? Pues para evaluar la recuperación de la médula ósea y una PCR pues para mirar si le mejoró, si le bajó, si le subió, ¿no? Por eso también lo puede ayudar a reclasificar. Y si usted tiene hemocultivos de las 24 horas que le van pitando algo positivos, hay que mirar y si el paciente tiene una evaluación desfavorable, pues usted mire si le tiene que modificar los medicamentos o puede buscar, si está saliendo positivo, buscar otros hemocultivos para ver si pesca otros microorganismos. Entonces usted ya tiene que clasificarlo, tiene que mirar una evaluación favorable. Dicen que el neutropenia febril de bajo riesgo usted lo evalúa a las 48 horas y el de alto riesgo usted lo evalúa a las 72 horas, pero el inicial en ambos tiene que ser a las 24 horas. Tiene que mirar la estabilidad hemodinámica, tiene que mirar la temperatura, tiene que mirar si la PCR va en descenso o si encuentra algunos otros focos. Y tiene que definir si continúa como alto riesgo o como bajo riesgo para poder así ajustar el tratamiento. Entonces aquí ellos hacen este esquema, este algoritmo que lo hacen en el consenso, donde dice que tenemos una neutropenia febril de bajo riesgo. Usted la evalúa, dice que a las 48 horas, pero pues a las 24, que es la primera. Si el paciente tiene una evaluación clínica favorable, usted tiene un aislamiento de los virus, usted puede suspender el tratamiento a las 24 horas. Si usted tiene una evaluación favorable, si usted tiene un foco clínico identificado, por lo menos, no sé, una infección urinaria, entonces usted lo que hace es ajustar el tratamiento. Si usted tiene una evaluación favorable y la fiebre no tiene foco y tiene una evaluación favorable, es que no ha tenido fiebre y demás, y la PCR va en descenso, usted puede mirar si puede darle gripe al paciente con tratamiento vía oral o usted determina si va a suspender la terapia y tiene el resto de tratamiento de paraclínicos o positivos negativos. Si usted lo va a mandar con tratamiento oral, se puede mandar con amoxicilina clavulánico, dice amoxicilina y me imagino que es ciprofloxacino para los adolescentes, pues claramente. Y bueno, si por el contrario esta es una evaluación de las 24-48 horas de estos pacientes, es una evaluación desfavorable,
usted tiene que volverla a reevaluar clínicamente, hacerle nuevamente laboratorios, ajustar la terapia según los hallazgos y tiene que mantenerlo hospitalizado y seguir, pues, seguir buscando, o sea, hacerle más laboratorio. Entonces, usted suspende manejo antibiótico si los episodios sin foco clínico, el paciente está estable y está febril al menos por 48 horas, independiente del recuento absoluto de neutrófilos. Lo suspende a las 48 horas si tiene hemocultivos negativos, si llega a 24 horas a febril y tiene un hemograma con una recuperación medular. Y suspende antibiótico si a las 48 horas es favorable, los hemocultivos negativos y se detecta un virus respiratorio y los otros pocos son negativos. Aquí es de alto riesgo, entonces dice que usted tiene que evaluarlo en las 72 horas, como les dije previamente, pero pues en las 24 también le echa un ojo claramente. Entonces, si la evaluación es favorable a las 72 horas, igual, si tiene virus, usted suspende el antibiótico. Si tiene foco clínico identificado, pues hace tratamiento ajustado. Si tiene una fiebre sin foco en estos pacientes, tiene que mirar si tiene sepsis al inicio. Si él llegó séptico, usted tiene que continuar hospitalizado en el lugar de las 72 horas. Si él no llegó séptico, se puede desescalar al paciente de acuerdo al rango del recuento absoluto de neutrófilos. Si está menor a 100, se puede considerar un tratamiento mayor a 100, perdón, puede considerar el tratamiento vía oral. Si está menor a 100, se tiene que continuar el tratamiento antibiótico endovenoso. Si por el contrario, a las 72 horas el paciente está con una evaluación desfavorable y tiene una neutropenia febril de alto riesgo, tiene que volver a reevaluarlo de manera clínica, hacerle nuevos paraclínicos y en estos pacientes es importante que si persisten febriles es que es una evaluación desfavorable o que la PCR subió, hay que buscar enfermedad invasora fúngica en estos pacientes con alto riesgo. Esto es lo que les acabo de decir. Entonces, en la desfavorable es importante, es decir, que a las 72 horas el paciente persista febril, que esté inestable, que tenga un deterioro clínico y que la PCR esté aumentando al menos el 30% del anterior. Usted tiene que buscar un nuevo foco de infección, tiene que reevaluarlo con un extenso análisis clínico, laboratorios, imágenes, microbiológicos, moleculares, y tiene que aumentar o ampliar el cubrimiento para bacilos gram negativos resistentes, para cocos gram positivos, anaerobios, si su epidemiología se lo pide, y tengo que considerar el inicio para una infección fúngica invasora en estos pacientes que llevan 96 horas y siguen febriles y no mejoraron. Entonces, para IFI, que es infección fúngica invasora, hay unos pacientes oncológicos que tienen mayor riesgo de presentarlo. ¿Cuáles son? Los pacientes con leucemia mieloide aguda, los pacientes con leucemia linfoide aguda, con leucemia aguda recaída, con neutropenia prolongada o pacientes que tengan en su esquema, por eso es importante saber ellos con qué tratamiento están y que tengan corticoides a altas dosis, porque ellos en quimioterapia les colocan corticoides. Entonces, usted amplía estudios para IFI a los pacientes de alto riesgo que persisten con fiebre más de 96 horas a pesar de que usted les colocó el tratamiento a tiempo. Aquellos que tengan nódulos subcutáneos palpables, lesiones maculares palpables, tos, disnea, congestión nasal, epistaxis, que tengan disfagia, dolor abdominal, cefalea, vómitos o tenga crisis epilépticas, esos pacientes usted considera o estudia infección fúngica invasora. De ayudas diagnósticas, pues el galactomanano, pues para el diagnóstico de aspergillosis invasora, y aquellos pacientes que tengan infiltrados pulmonares y que tengan una neutropenia de alto riesgo. Y tenemos que el galactomanano en suero y el lavado broncoalveolar tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%, o sea que hay que hacerla. Y hay muchos otros estudios pues para estudiar la infección fúngica invasora, pues que no existen recomendaciones definitivas en pediatría para hacerlo en uso rutinario. Pero pues acá si nos podemos apoyar ya con el infectólogo, pues lo haríamos, pero inicialmente es el galactomanano. El tratamiento empírico es utilizar caspofungina, una dosis de carga, 70 miligramos por metro cuadrado, y mantenimiento, 50 miligramos por metro cuadrado día. Y ya, de acuerdo a como al germen, si tengo en candidemia, pues será anfotericina, si tengo aspergilosis, fluconazol, y mucormicosis, pues anfotericina B. Entonces, estas son las ideas para llevar de la neutropenia febril. Primero, que es una complicación potencialmente fatal, muchachos, que todos los pacientes tienen que ser hospitalizados, que tengo que hacer un examen físico exhaustivo,
antibiótico tengo que iniciarlo a tiempo, pues antes de 1 hora o 2 horas. En los pacientes con alto riesgo, eh, perdón, bajo riesgo, alto riesgo estable, o utilizarse bajo alto riesgo estable, uso ceftazidime más amigdalglucósido, o utilizo monoterapia con ceftazidime, tazobactam, y si llega séptico, puedo utilizar carbapenémicos y vancomicina. Y en los de bajo riesgo utilizamos ceftriaxona. Tomarlos para clínicos mínimos, como les dije, hemograma, PCR, si lo tengo, y revalorar a las 24, a las 48, 72 horas según la clasificación y volverlos a mirar. ¿Listo? Síndrome de lisis tumoral, ese es más corticas. Sí. Síndrome de lisis tumoral, tenemos que la emergencia más común en los cánceres hematológicos, tenemos que principalmente se enfrentan en los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin o leucemia aguda, y dice que en los últimos años han evidenciado que no solamente son los de linfomas y leucemia, sino que tiene un aumento de incidencia en otras neoplasias. ¿Por qué ocurre la lisis tumoral? Porque las células tumorales liberan su contenido en el torrente sanguíneo, ya sea de manera espontánea o secundaria a la respuesta a la terapia pues, antitumoral. Entonces, estos metabolitos que se liberan exceden la capacidad excretora renal. Se clasifica por hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y hipocalcemia. Tenemos que estos son los que van a ser los efectos tóxicos clínicos, son los que llevan a insuficiencia renal, a arritmias cardíacas, a convulsiones, a muerte y todo pues debido a una falla multiorgánica. Entonces, rápidamente la fisiopatología. Tenemos que cuando existe lisis de las células, de estas células tumorales, entonces hay una liberación al torrente sanguíneo de ácidos nucleicos, de fosfato, de potasio y de citoquinas. Hay una cascada de citoquinas. Entonces el ADN dice que se va, como que, ¿cómo se dice? Se va no a romper. Sí, se fragmenta en adenosina y en guanosina. La guanosina se va a transportar, se va pues a transferir a guanina y la adenosina en inosina y en hipoxantina. Tenemos que la hipoxantina por medio de la santina oxidasa se va a transformar en santina y la santina por medio de la misma santina oxidasa se va a convertir en ácido úrico. La guanina también va a transportar, a formarse en modo de santina y por medio de la santina oxidasa se va a generar el ácido úrico. Y esto va a llegar a nivel renal para tener una excreción renal. Sin embargo, si esto es tanto, o sea, hay una hiperuricemia, hay tanto ácido úrico que esto supera la capacidad renal excretora, entonces por eso se acumula a nivel de los túbulos y me genera insuficiencia renal. Por otra parte, el fosfato y el potasio, ellos también llegan al torrente sanguíneo y por eso genera hipercalemia e hiperfosfatemia. Y también por esta lisis de células tumorales hay una cascada de citoquinas que me pueden generar en el paciente hipotensión e inflamación. Esto va a hacer que se exacerbe más la insuficiencia renal y se va a acumular a nivel renal. Esto es lo que ocurre. Las manifestaciones clínicas, como les digo, dependen de la hipercalemia, de la hiperfosfatemia, de la hiperuricemia, de la hipocalcemia. La hipercalemia me va a llevar a arritmias cardíacas, a taquicardia ventricular, a fibrilación, incluso a paro cardíaco. A nivel neuromuscular, a debilidad, parestesias, calambres, pueden tener náuseas, vómitos y diarrea. Por hiperfosfatemia, hace que tengan precipitación renal, la orina, empiezan a tener oliguria usualmente. Por la hipocalcemia a nivel cardiovascular pueden tener arritmias ventriculares, hipotensión, bloqueos cardíacos, neurológicos, pueden tener espasmos musculares, tetania, calambres y pueden tener alteraciones de la conciencia. Y secundaria a la hipoglicemia tienen náuseas, vómitos, oliguria, anorexia, pueden tener hematuria, y aumento del nitrógeno ureico en sangre y en niveles de creatinina. ¿Cómo hago el diagnóstico? Los criterios de Cairo-Bishop, que estos están descritos hace muchísimos años. Entonces, puedo hacer el diagnóstico paraclínico o por criterios clínicos. Dentro del paraclínico está la hipoglicemia, que debe ser un ácido úrico mayor a 8. Tenemos un fosfato que debe ser mayor a 4.5 miligramos sobre decilitros, una hipercalemia que debe ser mayor a 6 y una hipocalcemia que es calcio por debajo de 7. O puedo tener un diagnóstico clínico pues por cualquiera de las manifestaciones que ya hablamos previamente,
o pueden tener arritmia cardíaca, y los pacientes pueden hacer muerte súbita, pueden hacer falla renal y convulsiones. Entonces, de esa manera lo podría yo tener un diagnóstico de lisis tumoral clínica. Tengo que después de eso clasificar el riesgo. Entonces, tenemos los pacientes con leucemia aguda, tenemos los que tienen leucemia linfoide aguda. Si yo tengo leucocitos menor a 25.000, hay que hacer un segundo paso, que ya lo vamos a ver. Si tengo leucocitos de 25.000 a 100.000, es un riesgo intermedio. Si tengo una leucemia linfoide aguda con los leucocitos mayor a 100.000, es un riesgo alto de lisis tumoral. Si yo tengo una leucemia mieloide aguda con unos leucocitos menor a 100.000, depende del siguiente paso. Si yo tengo una leucemia mieloide aguda con leucos mayor a 100.000, tengo un alto riesgo de análisis tumoral. En los no Hodgkin tenemos los Burkitt y el linfoma linfoblástico. Todos los linfomas de Burkitt tienen alto riesgo de hacer lisis tumoral. Los linfomas linfoblásticos tempranos pues va a depender de los otros exámenes, y los linfomas linfoblásticos avanzados tienen un alto riesgo de hacer lisis tumoral. Entonces, el segundo paso es hacer niveles de LDH. Si yo tengo una leucemia linfoide aguda menor a 25.000 y tengo la LDH menor a 2 veces del valor normal, es un bajo riesgo. Si yo tengo leucemia linfoide aguda menor a 25.000 leucocitos con LDH 2 veces el valor normal, es un riesgo intermedio de lisis tumoral. Si yo tengo una leucemia mieloide aguda menor a 100.000 con una LDH menor a 2 veces el valor normal, es un riesgo intermedio. Si yo tengo una LDH más de 2 veces el valor normal, es un alto riesgo. Y el linfoblástico temprano, si yo tengo una LDH menor a 2 veces, es un riesgo intermedio, y una LDH mayor a 2 veces es un alto riesgo de hacer una lisis tumoral. Entonces hago una función renal. Si tengo los pacientes con bajo riesgo, tengo función renal y electrolitos normales, es un bajo riesgo de lisis. Si yo tengo alteración en los electrolitos o en la función renal, tengo un riesgo intermedio de lisis, o sea, se cambia de bajo riesgo a riesgo intermedio. Si yo tengo un riesgo intermedio con función renal y electrolitos normales, sigue siendo un riesgo intermedio. Pero si yo tengo un riesgo intermedio y tengo una alteración en la función renal y de los electrolitos, voy a tener un alto riesgo. El tratamiento es hidratación, diuréticos, vamos a ver alopurinol, rasburicasa y diálisis. Entonces, primero tengo que hacer una expansión rápida del volumen para yo poder aumentar la tasa de filtración glomerular. Dice que en estos pacientes incluso tenemos que tener una hidratación con 2 veces el valor de los líquidos basales. Ellos hablan de hasta 2.500 a 3.000 cc por metro cuadrado día para aumentar el volumen, y puede utilizar líquidos 48 horas antes de la quimioterapia y 48 horas después para expandir el volumen y prevenir el síndrome listícoral. Tengo que promover la secreción de los metabolitos. Yo puedo utilizar diuréticos. Dice que la primera línea es utilizar furosemida, una dosis de 0.5 miligramos por kilo dosis. Tercero, reducir el ácido úrico. ¿Cómo lo voy a reducir? Utilizando el alopurinol a una dosis de 300 mililitros cuadrados por día o 10 miligramos kilo día. Y la rasburicasa a 0.15 o 0.2 miligramos por kilo endovenoso si no tengo deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hemodiálisis, si tengo una hiperfosfatemia mayor a 6, si tengo una hipercalemia, si tengo una tasa de filtración glomerular menor a 50%, si tengo una hipercalemia con alteración a nivel del electrocardiograma, si tengo una acidosis metabólica grave, si tengo una anuria, si tengo síntomas urémicos, esto es para considerar a esos pacientes requieren diálisis. Para esa clasificación también se puede dar un tratamiento, o sea, digamos como más fácil separarlo por riesgo. Entonces, los pacientes de bajo riesgo, vigilancia continua, hidratación a 1.500 a 2.000 y alopurinol en estos pacientes. En los de riesgo intermedio, ellos tienen que estar vigilados en un UCI intermedio, hidratación a 2.000, alopurinol, y tengo que tomar laboratorios de control cada 24 horas. Y los que tienen un alto riesgo tienen que estar hospitalizados en una UCI pediátrica, hidratación de 2.000 a 3.000 cc por metro cuadrado día, y en ellos utilizar la rasburicasa. ¿Vieron? La rasburicasa la utilizamos en los pacientes que tienen alto riesgo de lisis tumoral. Aquí no sé si la hay, no sé. La dosis es de 0.2 miligramos kilo dosis, pero también utilizo alopurinol. Entonces usted empieza con alopurinol mientras consigue la rasburicasa. Tengo que hacer un seguimiento estricto a la diuresis, y en ellos el laboratorio se puede ir cada 12 horas, cada 24. Ideas para llevar con esto. Primero, si se logra el diagnóstico temprano de la leucemia y el
síntoma puede presentar menos lisis tumoral. Hay que identificar el riesgo de lisis tumoral y prevenir la aparición. Puedo hidratar 48 horas antes de la quimioterapia y después para prevenirla. Evite la falla renal porque la falla renal va a aumentar la mortalidad. Si un paciente le hace falla renal, pues posiblemente se va a morir. Y no olvidar tratar, obviamente, todas esas alteraciones, sino que no lo hice una por una porque eso también es otra exposición. Tiene que tratar la hipoglucemia, tiene que tratar la hipercalemia si es sintomática, tiene que tratar la hipofosfatemia y ellos hablaban de que había que evitar tratamiento de la hipercalcemia, porque la hipercalcemia incluso le decía que no era un criterio, sino que es una consecuencia de la hiperfosfatemia. Entonces, que si se trataba la hipocalcemia, obviamente hay que tratar la hipocalcemia sintomática, ¿no? Pero si tengo una hipocalcemia asintomática, si usted la trata, voy a hacer que se generaran más cristales de fosfato y esto hacía que se precipitaran más a nivel de los túbulos renales y podría llevarnos más rápido a falla renal. Y que pues no es digamos un criterio de diagnóstico, sino que es una consecuencia y la trato solamente si es sintomática. Y tengo que hacer un seguimiento seriado de paraclínico según el riesgo. Cava superior. Le hago otro ratico. Cava superior. El síndrome de cava superior es la obstrucción mecánica extrínseca o intrínseca de la vena cava superior que me va a generar síntomas. Y también si tengo síndrome de vena cava superior y tengo una compresión a nivel de la tráquea, se llama síndrome mediastínico superior. En pediatría, el síndrome de vena cava superior es secundario a tumores mediastinales. Los más comunes son los linfomas, las leucemias y los tumores germinales, que hacen un 60-85%, y el resto, del 20 al 40%, se atribuye no a las masas, sino a los dispositivos intravasculares, como catéteres, que me van a generar causa de trombosis. La etiología, pues principalmente en pediatría, es secundaria a masas mediastinales anteriores, principalmente linfomas, pero también puede ser ocasionado por leucemia o por tumores sólidos. Eso es lo que más se ve, lo de las masas en mediastino anterior. ¿Cuál? Leucemia, tumores sólidos, timoma. Entonces, en cuanto a la patología tenemos, cuando es ocasionado por una masa mediastinal, me comprime de manera directa la vena cava superior antes de que ingrese la aurícula derecha. Entonces, esto impide que se haga un retorno venoso al corazón, que se eleve la presión venosa, que me genere los síntomas como el edema facial y cuello, que se dilate de manera retrógrada las venas proximales y me genera colaterales. Colaterales de los pacientes son los que me generan que exista un retardo en la progresión a los síntomas graves y pues la muerte. Manifestaciones clínicas, principalmente estas de acá, edema facial, venas prominentes superficiales tanto en el tórax como en el cuello, ortopnea, estridor, cianosis o plétora facial, cefalea que me va a aumentar con el decúbito y que los pacientes tengan disfagia o disfonía. Acá son los síntomas de masas mediastinales, que son tos, dolor en el pecho, disnea, ortopnea, son casi los mismos. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo hago el diagnóstico? Historia clínica exhaustiva, examen físico, la clínica. Usted no ve a un paciente que le consulta porque tiene ortopnea y que tenga dilatación o que tenga edema facial, tiene que pensar. Entonces, usted le hace método diagnóstico, radiografía simple de tórax, a ver la masa grandísima. Entonces, aquí en esta imagen está el estrechamiento de la vena cava superior. En esta radiografía se muestra un derrame pleural masivo, pues posiblemente una masa. Y en esta de acá abajo es una tomografía con contraste que muestra que hay un tumor mediastínico que comprime tanto la tráquea como la vena cava superior. Entonces, ¿cómo los manejan? Evitar la posición supina o recostada, evitar el estrés y evitar los sedantes, porque si no le hace un colapso de la vía aérea, pues no lo intuba a nadie y se le va a morir. Ese paciente tiene que estar en UCI, tiene que estar con una cabecera de 30-45 grados, tiene que tener un oxígeno suplementario. Y decía que si se requería la intubación y no puede ser necesario utilizar eco, pero no sé qué tanto el eco.
Entonces usted tiene que iniciar esteroides. ¿Por qué? Porque tiene que tratar la masa. Pero usualmente uno, pues los hematólogos piden que usted primero obtenga la biopsia y luego inicie el esteroide. Pero pues si usted está bien lejos, le toca iniciar el esteroide y luego toma la muestra. Ujú. Y evitan la compresión. Pues, estamos usted sí, entonces lo identifica con la radiografía, ve la masa, el examen físico, entonces inicia esteroide, metilprednisolona 9 miligramos por kilo cada sexo, dexametasona 1 miligramos por kilo día, o prednisolona no tiene más 60 miligramos metro cuadrado día, y luego ya el tratamiento pues de la masa, eso ya es por parte de hematología. Entonces para llevar, primero es una urgencia oncológica pues que es rara en niños, pero se puede presentar, se ve. La sospecha diagnóstica del paciente pediátrico con ortopnea, perdón, hay que ampliar la sospecha clínica que usted le consulta a un paciente por ortopnea, al menos una radiografía, pues para mirar si tiene una masa ahí que le está comprimiendo. Para la identificación temprana, la causa más común en pediatría son masas del mediastino anterior, como lo dijimos anteriormente, tienen manifestaciones de cabeza y cuello que son las más comunes en pediatría y tiene que evitar la posición recostada, el estrés y la sedación porque pues no lo intuba nadie. Hiperleucocitosis. ¿No? ¿Dejamos ahí? Listo. Bueno, nos falta hiperleucocitosis. Listo. ¿Cuándo la termino? Se las mando. Se las mando. Listo. Sí, bro. Listo, bro. Listo, muchísimas gracias.